sería el caso constituirnos a partir de este momento en audiencia de conciliación, tal como lo ordena el artículo 77. A ver, doctora, tiene el uso de la palabra, Su apoderada por señoría, mí. respetuosamente, va a interponer recurso de nulidad contra... eh, Déjeme decido el bueno, su proceso, señoría, doctora, porque no disculpe. vienen a los procesos y sí vienen a plantear nulidad incluso en tiempo que no lo es. Sí, su señoría, Pero lo entiendo. ya le doy el uso de la Gracias, su palabra. señoría, muy amable. Estoy en este momento definiendo el tema de la conciliación que impone la norma procesal como obligatoria según el artículo 77. Observo que el representante legal de la demandada Colpensiones no ha hecho presencia a esta diligencia, por lo tanto, ni hay justificación alguna dentro del expediente. Le doy el uso de la palabra a la apoderada para que se pronuncie. Muchísimas gracias, su señoría. De conformidad con la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad que represento, número 04463-2019, expedida el 21 de febrero del presente año, Colpensiones no propone fórmula conciliatoria para el presente asunto, certificación que respetuosamente me permito allegar al estrado. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora, permítame. Conforme a la certificación de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones, órgano que por mandato legal es el encargado de definir el tema conciliatorio en estos entes públicos, se observa que dicha dependencia no propone fórmula conciliatoria y hace las consideraciones respectivas. Ello me lleva necesariamente a declarar fracasada la conciliación y así lo notifico en estrados a las partes. La no asistencia del representante legal sin justificación alguna a esta diligencia conduce entonces a que se le tenga como indicio grave en contra de Colpensiones por no justificar la inasistencia a la conciliación. Bien resuelta el tema conciliatorio y no habiendo más temas que resolver sobre el particular, me voy a constituir a partir de este momento en audiencia de trámite, para lo cual lo primero que debo resolver es precisamente las excepciones que con carácter de previas hayan sido formuladas al momento de contestar la demanda. Ello en atención a la estructura y disposición que tiene el Código Procesal de la materia frente a la resolución o al debate presentado. Pregunto a la apoderada de Colpensiones si formuló alguna excepción que tenga el carácter de previa, merite ser resuelta en este momento. No, su señoría. Muy bien, no hay excepciones que resolver en este momento. Ahora sí nos adentramos entonces en la denominada fase de la audiencia del saneamiento del proceso, etapa en la cual el legislador contempló como obligación del juez examinar todas y cada una de las actuaciones surtidas para detectar que no haya por allí nulidades que vayan a retrotraer la actuación con la consecuente pérdida de tiempo para las partes. En ese sentido, vamos a revisar previamente y la doctora nos dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo con la revisión que vamos a hacer para detectar si hay nulidades. Bien. Empecemos por recordar que la presente demanda o que esta demanda fue en materia de presentación el día 14 de enero del año 2019 y de ello da cuenta el folio 73 del expediente contentivo del acta de reparto de la oficina judicial, dependencia de apoyo que la remitió el día siguiente, el 15 de enero, a este juzgado para su conocimiento. Por eso fue que con fecha 18 de enero del año 2019 el juzgado estudió las exigencias del artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y determinó la admisibilidad de la demanda, disponiendo entonces que se notificara de la presente acción tanto a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones como a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Al haberse demandado una entidad pública del orden nacional como lo es Colpensiones, el juzgado dispuso que también se notificara a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos que consagra el artículo 3 del decreto 365 del 2013. Para tal efecto, el juzgado, en desarrollo de su actividad o sus facultades oficiosas,
procedió a notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, el día 8 de febrero del año 2019, conforme las ritualidades que para el efecto establece el Código Procesal del Trabajo, específicamente en el parágrafo del artículo 41, que es la notificación por aviso a entidades públicas. De ello da cuenta el folio 79 con la recepción, el sello de recepción que impuso dicha entidad, la agencia, y con el sticker que Colpensiones colocó al folio 81 con código de barras, donde queda debidamente notificada estas entidades públicas. Adicional a esta notificación y para garantizar la absoluta efectividad de la notificación, el juzgado dispuso que también se notificara por el buzón o correo electrónico, según el artículo 612 de la ley 1564, a dichas entidades, actas que dan cuenta de los folios 80 y 82 del paginario. Debo rescatar entonces que una vez notificadas las entidades públicas por iniciativa del mismo juzgado, le correspondía a la parte demandante efectuar la notificación al fondo privado respectivo, para lo cual la parte accionante incorpora el folio 75 con las guías y el cotejo respectivo enviado a Porvenir. Este certificado de entrega obra a folio 76 del expediente y dice de manera clara que el día 8 de febrero del año 2019, como lo establece el Código Procesal del Trabajo, que dice que las admisiones de la demanda se notificarán personalmente, y la notificación personal, según el Código General del Proceso, se hace de conformidad con los artículos 291 y 292. Este certificado de entrega de folio 76 da cuenta que se le envió el aviso de citación al fondo demandado Porvenir y que lo recibió el día 8 de febrero del año 2019. De ello da cuenta el sello impuesto por Porvenir directamente. Aquí no se puede alegar que no lo ha recibido, porque fue la entidad la que recibió con sello correspondencia recibida el día 8 de febrero. Eso lo aportó con el cotejo respectivo, como le correspondía a la parte demandante. Una vez se esperó el pronunciamiento respectivo de la citación para que concurriera a recibir la notificación personal la parte demandante, pues tampoco acudió, hizo caso omiso a ello. Por eso se procedió a enviar a la misma dirección y a la misma entidad la guía que aparece a folio 94, que da cuenta que se envió por Interrapidísimo a Porvenir la notificación por aviso, por cuanto la notificación por correo, por cuanto ya se había enviado la notificación por aviso. Esta certificación de entrega, obra a folio 95, se encuentra debidamente cotejada, pero lo más importante es que allí está también impuesto, con fecha de 14 de marzo del 2019, la recepción, es decir, que Porvenir directamente recibió a través de su oficina de correspondencia, recibió la otra notificación. ¿Qué quiere decir? Que para este juzgado, según la acreditación y la certificación de la oficina judicial, de la oficina de correos, está debidamente notificada la demandada. Por eso el juzgado, mediante proveído de mayo 24, pues estudió las contestaciones, tanto de Colpensiones como encontrando que ésta reunía las exigencias del artículo 31 y tuvo por contestada la demanda. En ese mismo auto, el juzgado examinó el expediente, encontró que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir, según folios 75 a 78 y 99 a 105, recibió los citatorios del artículo 291 del Código General del Proceso y la notificación del aviso por aviso del 292, sin que dentro del término legal compareciera al proceso ni diera contestación a la demanda. Razón suficiente para haberla tenido por no contestada mediante ese proveído. Proveído que, vuelvo a repetir, fue del 24 de mayo del año 2019.
Decisión que fue debidamente notificada en anotación de Estado el día 28 de mayo del año 2019, decisión contra la cual no se presentó ninguna clase de recurso de inconformidad en ese momento. Por eso fue que después de esperar el juzgado, con proveído de junio 19, y al no haber sido atacado el auto que tuvo por no contestar a la demanda, dispuso citar para la audiencia que hoy ocupa nuestra atención. Es decir, fijó la fecha del 8 de agosto en la cual estamos adelantando esta diligencia. De esta revisión minuciosa de las actuaciones obrantes, encuentra el despacho que no hay nulidades latentes, que se ha respetado debidamente el derecho de defensa de las entidades públicas, que se acudió a los mecanismos de conciliación, de notificación que consagra la norma, que se le envió el aviso del 291 al Fondo Porvenir, que éste lo recibió y que no hay duda de ello, e igualmente que se le envió la notificación también por correo, que fue recibida igualmente, por lo tanto, y que libremente la entidad decidió no acudir al proceso, por lo tanto no hay ninguna clase de actuación que vaya a vulnerar el derecho de defensa de la demandada por venir, porque una cosa es que no se ejerzan los mecanismos de defensa ni se ataquen los autos cuando hay, o las decisiones, cuando hay alguna clase de error, y otra cosa muy diferente es que se quiera plantear una situación diferente que no la hay. En esta forma digo que no hay medidas de saneamiento que tomar, no hay nulidades, y voy a continuar la decisión. Ahora sí tiene el uso de la palabra, doctora. Gracias, Yo señoría. decido primero y después usted me discúlpeme. hace uso de lo que tenga que hacer. Gracias, su señoría, muy gentil. Respetuosamente, su señoría, difiero lo señalado inmediatamente anterior, y por tal motivo pues interpongo incidente de nulidad con fundamento en el numeral octavo del artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable por analogía conforme lo establece el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral. La causal de nulidad establecida en la norma antes citada es cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas o emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que se deban ser citadas como partes o aquellas que se deben suceder en el proceso cualquiera de las partes cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o cualquier otra persona en calidad de acuerdo con la ley que debió ser citada. Sustento la nulidad acusada conforme a lo normado en el literal A, numeral primero del artículo 41 del Código de Procedimiento Laboral, modificado por el artículo 20 de la Ley 712 del año 2001, que indica la forma de notificación en los procesos laborales personalmente al demandado del auto admisorio de la demanda, y en general la que tenga por objeto hacerle saber la primera providencia que se dicte. Ahora bien, el inciso final del artículo 29 del Código de Procedimiento Laboral, modificado por el artículo 16, establece el nombramiento del curador ad litem y el emplazamiento del demandado cuando el demandante no es hallado, o simplemente la notificación también es aplicable a lo dispuesto en el inciso anterior, previo cumplimiento de lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 320 del Código de Procedimiento Laboral. Ahora, dentro del artículo 292 del Código General del Proceso, en el aviso se informará al demandado que debe concurrir al juzgado dentro de los 10 días siguientes a la fijación para notificar el auto admisorio de la demanda, y que si no comparece se les designará curador ad litem. Ahora bien, su señoría, revisado el expediente, se puede observar que, si bien es cierto, como bien quedó consignado en audio por su señoría, se enviaron los dos avisos. Sin embargo, pues no se avisora que dentro del mismo se haya fijado un curador ad litem y que se haya iniciado el emplazamiento para que se haya dado cumplimiento a lo normado por la norma expresa del Código de Procedimiento Laboral. Por tal motivo, su señoría, por todo lo anterior solicito se declare la nulidad de todo lo actuado desde el auto que se dé por no contestar a la demanda, para que sea notificado en debida forma, el auto emisorio de la demanda, y se le dé la oportunidad de presentar la contestación de la demanda a mi representada. Asimismo, reitero, se revisó el expediente y no se dio cabal cumplimiento a lo consagrado las normas taxativamente citadas anteriormente, por cuanto la única notificación válida al demandado es mediante la notificación personal, y en caso de no comparecer se debe designar un curador para la litis, esto con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de mi prohijado. Es así que, en su lugar,
se da por no contestar a la demanda sin tener la oportunidad de controvertir la demandada a través de las excepciones previas y de mérito, así sea por interpuesta persona, como en este caso vendría a ser un curador ad litem. En ese sentido dejo sustentado mi incidente de nulidad. Muchas gracias, su señoría. Bien, doctora, le concedo el uso de la palabra, le corro traslado de la nulidad que ha presentado la parte demandada a la demandante. Pronúnciese que yo resuelvo en relación a lo que se ha dicho acá. Gracias, señoría. Atendiendo también ya lo manifestado por usted, encontrándome totalmente de acuerdo con ya lo manifestado por el juzgado 13, igualmente apoyando ya la decisión tomada, y que se tenga en cuenta que las notificaciones se hicieron en debida forma atendiendo a los artículos 291, 292, donde se denota a través de las consignaciones traídas de Interrapidísimo, donde aparece el sello de recibido de Porvenir, es decir, que tenían conocimiento de que se estaba llevando un proceso en contra de ellos, de acuerdo a lo que queda por la correspondencia de Porvenir. No tengo nada más que decir, señoría. Muchas gracias. Muy bien, doctora, me corresponde ahora decidir sobre el tema de empezando porque el recurso se torna prácticamente inadmisible y se rechaza de plano porque sencillamente usted no me está entregando una argumentación coherente de inconformidad con la decisión que he tomado. Yo he tomado una decisión con fundamento en la norma. La norma me dice: la admisión, el auto que admite una demanda se notifica personalmente al demandado, y usted lo ha leído. La notificación personal no tiene cabida o no está regulada en el Código Procesal del Trabajo, sino que dice que se debe hacer como dice el Código General del Proceso. Y el Código General del Proceso establece cómo se debe hacer la notificación personal: enviando el aviso del 291, dándole un plazo para que comparezca. Si no comparece y ha sido notificada el aviso, pues notificar por correo. Eso fue lo que hicimos. Ahora, es evidente que el fondo demandado recibió los dos avisos y están los sellos en ese sentido. Otra cosa muy diferente es que se mande el aviso y no aparezca que el fondo recibió. Ahí sí no hay certeza de que haya sido notificado. O que se manda la notificación por correo y que tampoco aparezca evidencia de que no le llegó al demandado. Aquí hay una total demostración, hay elementos que no fueron controvertidos. Entonces usted no me ha dado elementos para decirme que estoy equivocado en aplicar la norma de esa manera. Usted quiere aplicarme o solicitarme una nulidad de manera retórica, anunciando unas normas, pero no me dice en qué hecho sustenta la nulidad que está planteando. Y lo primero que hay que decir es: ¿cuál indebida notificación si aparecen los sellos de recibido? Esto es un acto que, perdóneme a mí, pero me parece que es más dilatorio que cualquier otra situación. Por lo tanto, considero que no se ha sustentado debidamente el recurso de apelación. Por lo tanto, no voy a conceder el recurso, porque el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo dice: el recurso debe estar en consonancia con lo decidido. Yo tuve, y en el saneamiento del litigio le hice la versión puntual y exacta de cada actuación, pero usted no me ha dicho en qué me equivoqué. Porque es que para eso son los recursos, para decirle al juez: usted se equivocó en esto, esto y esto, segunda instancia, revise esa actuación. Como quiera que no hay esa fundamentación, tengo que declararle entonces que no hay lugar a la nulidad que se ha planteado. Su señoría, en este momento yo lo que le interpuso fue un incidente de nulidad, pero sin embargo, haciendo uso de que usted me ha negado no interpuesto el recurso de apelación contra la decisión que usted me está negando el incidente de nulidad, entonces, siendo esta la etapa procesal, interpongo recurso de reposición con subsidio el de apelación, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 65 del Código General del Proceso, como quiera que lo que difiero totalmente del análisis que su señoría en este momento hizo con respecto al incidente de nulidad. Respecto a qué es lo que se está atacando dentro del incidente, fue sencillamente y claramente que, si bien es cierto, existen dos medios de comunicación, que es el 291 y el 292, no se entienden como notificados, sino que es un simple llamado, y para eso existe norma expresa, que es el Código de Procedimiento Laboral, donde el artículo 29 dispone que si no comparecen, se les debe nombrar un curador ad litem para que para que no sea vulnerado el debido proceso y tengan una debida defensa. Lo que se extraña dentro del plenario es que no existe ni el curador, ni existe tampoco
el emplazamiento en el diario de amplia circulación. En ese sentido, pues, retrotrayendo las cosas al recurso de apelación, reitero que se interpone teniendo en cuenta que se difiere lo manifestado de su señoría en cuanto a que, si bien es cierto, se hace un relato concreto de las situaciones fácticas en las cuales se llevó a cabo la autoadmisión y las notificaciones de la demanda, mi representada difiere de todo lo anterior, como quiera, que si bien es cierto existen 2 sellos de recibido de porvenir, también lo es que si no compareció a la entidad es teniendo en cuenta la cantidad y flujo de procesos que existen, y si bien es cierto, también debe tenerse en cuenta que la norma laboral establece que debe existir una debida defensa, porque si no fuera concurrido en este presente audiencia la suscrita, tampoco hubiera concurrido ningún curador ni representada hubiera quedado sin defensa judicial respecto a los fundamentos y frente a las pretensiones que se demandó dentro del libro demandatorio de la demanda. En ese sentido, dejo sustentado mi recurso de apelación contra la decisión que profirió su honorable despacho. Bien, son 2 cosas diferentes. Yo le estoy negando la nulidad de plano, fue lo que dije, porque usted no me está diciendo cuál es el motivo, la razón en la cual estructura eso. Yo se la negué de plano. Si el trámite de la nulidad está negada de plano, pues obviamente que no hay recurso alguno, porque simplemente no se satisface la exigencia. Entonces, su recurso de reposición se lo estoy resolviendo en el sentido de que las argumentaciones que se están presentando no satisfacen eso, y primeramente por lo siguiente, porque es que usted interpreta mal el artículo 29. El artículo 29 del Código Procesal del Trabajo como norma específica sostiene nombramiento del curador ad litem y emplazamiento del demandado. Escuche para cuándo ocurre. Es que ustedes quieren tomar esto como automático para solucionar todos los problemas de las demandas que han dejado de contestar. Es que este no es el único caso, ni usted es la única que viene a plantearlo. El fondo demandado desafortunadamente no ha atendido el llamado de los juzgados y no ha concurrido a contestar la demanda, creando un verdadero caos en el trámite de los mismos. Y sin embargo dice, cuando el demandante manifieste bajo juramento que se considera prestado con la presentación de la demanda, que ignora el domicilio del demandado, eso no ha ocurrido acá. Ellos nos dieron un domicilio y a ese domicilio le mandamos la comunicación. Entonces, primera parte del 29 no se aplica, porque eso no lo ha solicitado el demandante. El juez procederá a nombrarle curador para el litis, con quien se continuará el proceso y ordenará su emplazamiento por edicto con la advertencia de habérsele designado el curador. Ese no es el caso. El emplazamiento se efectuará en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 3. Dice la segunda parte, cuando el demandado no es hallado. ¿Cómo me va a decir usted que el demandado no es hallado si está la evidencia de que puso sus sellos? ¿Cómo me va a decir que no fue hallado? No existiera el sello de recibido, perfecto, tengo la duda y esa duda se resuelve a favor del demandado. Mire, no aparece notificado, no contesto. Pero es que aquí están los 2 sellos de porvenir de que fue. Entonces, ¿cómo va a decir que no fue hallado? Que sería la segunda eventual. O se impidió la notificación. ¿Dónde hay constancia de que impidió la notificación? ¿Usted me ha acreditado algún elemento probatorio que me diga que le impidieron esa notificación? No. Entonces usted no puede traer automáticamente a que le aplique el 29, porque si eso fuera así, entonces todos los procesos laborales ahora tendrán los trabajadores que nombrar curador para que acudan los empleadores, o si no, se les viola el derecho de defensa. Están debidamente notificados. Fíjese que la notificación a la entidad pública la hicimos conforme lo establece la norma procesal. Diferente. La entidad privada, como es el fondo, tenía que hacerlo la entidad lo hizo, me acreditó que había sido llamada. ¿Cómo me viene a decir ahora usted aquí que se quedó sin defensa si fue la libre y voluntaria decisión del fondo? El artículo 30 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que es norma propia también, dice que si notificadas las partes, como está notificada, no concurren, el juez tiene que seguir el proceso. El juez no se puede estancar aquí a ver cuándo se le da la posibilidad o cuándo quiere el demandado venir a notificarse la demanda. Los términos procesales son de obligatorio cumplimiento. Es la única forma con la cual se cumple debidamente el debido proceso que establece el artículo 29 de la Constitución. Yo no puedo cambiar los términos para notificar y para contestar. No se contestó estando acreditado que fue notificada, que no hay evidencia que no haya sido hallada, que no hay evidencia alguna de que se impidió la notificación. ¿Cómo me le va a quitar y a restar efecto a la notificación? El artículo 29 se aplica para cuando no ha sido notificado, no ha sido hallado,
se ha impedido, aquí no ha ocurrido nada de eso. Por eso esperaba que en su nulidad usted me sustentara eso, pero no me lo ha sustentado. Entonces, no repongo el auto y no concedo apelación, obviamente porque ese auto no es apelable, porque cuando se resuelve o se niega la nulidad de plano, no hay apelación para ello. Otra cosa es que yo haga una motivación y le niegue por otros aspectos, que eso sí es materia de apelación. Entonces queda resuelta la solicitud de los recursos, de la nulidad que se niega de plano y de los recursos que ha presentado. ¿De acuerdo? Bien, en aras de continuar con el trámite del mismo, después del estudio del saneamiento del proceso que se ha hecho de manera particularizada en cada una de las actuaciones, vamos a hacer la fijación del litigio. El litigio en este evento debe ser fijado en torno o teniendo como norte las pretensiones de la demanda, que en este caso indubitablemente son la petición de nulidad del traslado de régimen de prima media al régimen de ahorro individual. Para ello, la parte demandante, o los demandados, perdón, al menos Colpensiones, que compareció al proceso, se opuso a las pretensiones, mientras que Porvenir, pues ya se dijo ampliamente, se le tuvo por no contestar la demanda. Por eso, frente a los hechos, Colpensiones dice que son ciertos los identificados con los numerales 1, 3, 10 y 11, segunda cuenta del folio 103 del expediente. Mientras que Porvenir, repito, con folio 106 se le tuvo por no contestar la demanda, auto que se encuentra debidamente ejecutoriado desde hace ya desde el 28 de mayo de este año, contra el cual no se interpuso recurso alguno. Por lo tanto, esa oportunidad no se puede venir a revivir aquí planteando una nulidad que no existe. Siendo ello así, entonces el litigio se centra en determinar si es valedero o no el traslado del régimen de prima media al de ahorro individual, o si es ineficaz el mismo, de acuerdo a lo que se pretende. Para ese efecto vamos a decretar las pruebas que resulten ser útiles, pertinentes y conducentes. Y en este caso, pues obviamente las pruebas documentales que se incorporan y se anuncian de folios 17 y 18, son las documentales que allí se peticionan, el folio 17 de la demanda: registro civil de nacimiento del demandante Fernando Roa Quiñones, la copia de la cédula de ciudadanía, el certificado de afiliación a la administradora de pensiones Colpensiones, el reporte de semanas cotizadas a Colpensiones, la copia de la simulación efectuada en la hoja de cálculo Excel liquidador por ley de 2003, teniendo una tasa de reemplazo del 63.38%, la proyección de la pensión de vejez en la AFP Porvenir, la constancia de afiliación del demandante a Porvenir, la copia de la historia laboral, la copia del derecho de petición elevado a Porvenir, respuesta de Porvenir, la afiliación a la AFP Porvenir, el formulario inicial, formatos de estado de cuenta de los ahorros voluntarios de la AFP Porvenir, copia del derecho de petición dirigido a Colpensiones, copia de la petición también, o la respuesta de Colpensiones, y las declaraciones extraproceso de Fernando Roa Quiñones. Estas pruebas documentales todas hacen relación a la temática de la nulidad que nos hemos propuesto, por lo tanto se las decreto de manera integral a favor de la parte demandante. Y frente a las demás peticiones probatorias, quiero manifestarle desde ya a la parte demandante que este juzgado es del criterio, y así lo ha venido sosteniendo desde hace varios meses, de dar aplicación íntegra a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha señalado que, probado la afiliación al régimen de prima media y el posterior traslado al régimen de ahorro individual, la parte demandante cumple con su deber probatorio, y que le corresponde entonces al fondo demandado, por principio de inversión de la carga probatoria, demostrar que esa afiliación la hizo conforme a las exigencias de la norma, es decir, sobre la información previa que debía entregársele al afiliado. Ese es el criterio que yo he venido aplicando, y se ha venido aplicando no por voluntad ni capricho del juzgador, es la línea jurisprudencial que ha sentado la Corte. Por lo tanto, veo innecesario
decretarle a usted un interrogatorio al representante legal de qué nos aporta el representante legal. Pudiésemos ubicar al menos al asesor que lo afilió, estaríamos de pronto en esa posibilidad de controvertir, pero el representante legal aquí no nos da ninguna clase de explicación. Y en cuanto al expediente administrativo, que es el que se ha solicitado, ya fue acopiado por Colpensiones, entonces esas serían sus pruebas documentales. Más bien el tiempo que nos quedara es el que yo le dedico para que el fondo demandado controvierta y le decreto todas las pruebas que pida, porque no hay tarifa legal de pruebas. Colpensiones me solicita pruebas documentales que fueron aportadas con la demanda, es decir, las que usted incorporó no están siendo redarguidas ni desconocidas, por lo tanto se peticionan para efectos del fallo, y el expediente administrativo que nos incorpora Colpensiones a folio 93 del expediente, ¿de acuerdo? Esas serían las pruebas a favor de Colpensiones. Y por venir, pues tengo que decir que no se decretan las pruebas, no se decretan pruebas a favor de ellos, por cuanto mediante el auto del 24 de mayo, que fue debidamente notificado y ejecutoriado, se le tuvo por no contestada la demanda y sobre esa decisión no hubo pronunciamiento. Bien, siendo ese el debate probatorio a adelantar, notifico ese decreto de pruebas en estrados. Si no hay ninguna inconformidad con esta decisión, procedemos inmediatamente a constituirnos en audiencia de fallo o de juzgamiento, teniendo en cuenta que los elementos de juicio ya obran en el expediente, que no hay más pruebas que decretar y que vamos entonces con los alegatos de conclusión que han de presentar cada uno de los apoderados en esta fase de la audiencia. Lo que sí les recomiendo, les recuerdo, es que esta etapa no es para volver a repetir hechos y pretensiones de la demanda, ni argumentaciones de carácter jurídico jurisprudencial, porque ello ya obra en el expediente. Le concedo el uso de la palabra inicialmente a la parte demandante, por favor. Gracias a su señoría, atendiendo al traslado que me fue concedido, me permito presentar mis alegatos de conclusión teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, que se concedan las pretensiones incoadas en la demanda, atendiendo que dentro del presente trámite procesal, la AFP Porvenir no ha demostrado de ninguna manera que mi prehijado al momento del traslado en el régimen pensional se le haya presentado una información clara, completa, comprensible, transparente en los términos establecidos por la Corte Suprema de Justicia que debían cumplir las administradoras de fondos de pensiones al momento de traslado del régimen pensional o de las afiliaciones de potenciales afiliados en cumplimiento del deber de informar y el deber de buen consejo. El deber de información obliga a la AFP a informar todas las ventajas y desventajas del traslado del régimen pensional, de modo que las personas tuvieran la información necesaria para tomar una decisión libre y voluntaria en los términos del artículo 13 literal B de la Ley 100 del 93. Y el deber de buen consejo era un deber que obligaba a estas administradoras a brindar una asesoría tal para que las personas tomaran la mejor decisión posible de acuerdo a su condición pensional y particular, dice la Corte Suprema de Justicia, que incluso llegando a desestimular el traslado si no le era conveniente al potencial afiliado. En estos términos, teniendo en cuenta que estas pruebas brillan por su ausencia, solamente se allega por parte de nosotros el formulario de afiliación, el cual fue suscrito por mi representado, sobre lo cual dicho la Corte Suprema de Justicia que no le es suficiente la simple firma del potencial afiliado en el formulario de afiliación, aun cuando ésta tenga en su parte impresa una voluntad de afiliación o no, pues dice la Corte que se requiere de una información suficiente para que cada uno de los afiliados tome una decisión libre y voluntaria, pero además una decisión informada. Coayudado con la anterior, téngase en cuenta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, radicado 1452-2019, de la doctora, la magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo, que indicó que el deber de información a cargo de las administradoras de los fondos de pensiones es un deber exigible desde su creación, al igual que no es suficiente la sola firma del formulario para manifestar la voluntad del afiliado y negar sus pretensiones, argumentando esto dado que lo que se busca es que la asesoría sea clara, eficaz y completa y que el potencial afiliado lo hubiera atendido de tal manera. Para terminar, téngase en cuenta el decreto 656 de 1994, el cual establece una obligación que resulta sumamente importante y que en este caso está claro que no se cumplió por parte de la administradora, que consiste en entregar un plan de pensiones, que era lo que estaba contratado o por lo menos el reglamento de la administradora. Esto se encuentra en el artículo 15 del mismo decreto. Téngase en cuenta que para la época de los hechos ya existía suficiente normatividad que regulaba las actuaciones de las administradoras de los fondos de pensiones. Quisiera referirme a algún punto particular de la contestación de la demanda, entre ellos la prescripción,
Es de destacar que el requisito operativo referente al formulario de afiliación está íntimamente ligado al reconocimiento de la pensión vejez y que por lo tanto al tratarse de un derecho a la seguridad social que no es disponible resulta imprescriptible, por lo tanto la acción que busca la declaración de la ineficacia del traslado del régimen pensional resulta igualmente imprescriptible y no le pueden aplicar las formas de la prescripción, por decirlo así, ni de los contratos civiles ni mucho menos del trienal del Código Sustantivo del Trabajo y Código Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. En estos términos y teniendo en cuenta la Corte Suprema de Justicia en sus diversas sentencias, las cuales ya se encuentran dentro del proceso y dentro de la demanda. Sobre la carga de la prueba, téngase en cuenta el artículo 1604 del Código Civil, el artículo 11 literal B de la Ley 1328/2009, que habla sobre las obligaciones, quien debe probar, que para este caso debería ser el fondo, toda vez que se habla que el servicio que presta tiene que estar acompañado de personas idóneas y profesionales en el tema de pensiones, además que estamos hablando de una entidad de carácter financiero. También es cierto que la Corte Suprema de Justicia establece que estos casos corresponden a la parte preponderante de la relación jurídica a probar en juicio, que cumplió con estos deberes de información y de buen consejo, y que entre toda la información necesaria para que los potenciales afiliados tomaran una decisión libre y voluntaria. En este sentido, al aplicar esta carga de la prueba, pues es claro que en este proceso estas pruebas brillan por su ausencia y no se encuentran en ningún momento probado ni cuáles ni que le hayan entregado una verdadera información de asesoría a mi representado. Hablar de una inversión de la prueba, por otra parte, resultaría una práctica abusiva, porque debe probar el que mejor postura se encuentre, y en este caso el expediente demandante estaba en manos de la AFP. En estos términos dejo sentado mis alegatos de conclusión. Gracias. Muy bien, doctora, han sido consignadas sus alegaciones. Le doy el uso de la palabra a la apoderada de Porvenir para efecto de sus alegaciones finales. Gracias, su señoría. Respetuosamente solicito a su despacho que observa por venir de todas y cada una de las pretensiones encuadradas en su contra por las siguientes razones, pese a que dentro del plenario, ahora que no se contestó la demanda y se quedó sin pruebas, de tenerse en cuenta, su señoría, que la demandante aportó formulario de afiliación donde se visualiza que el señor demandante Roa Quiñones Fernando plasmó su firma como aceptación de las condiciones propias del régimen de ahorro individual con solidaridad. Asimismo, su señoría debe tenerse en cuenta que dicha afiliación cumple a cabalidad lo establecido en el decreto 692 de 1994, su artículo 11, en cuanto establece los requisitos mínimos para que se entienda válida una afiliación. Si bien es cierto, la parte actora viene y relata la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, debe tenerse en cuenta que dicha jurisprudencia data de años 2008 hacia adelante, y estamos hablando de un caso que se estableció en el año de 1995, cuando el demandante suscribió el formulario de traslado de régimen pensional hacia Porvenir S.A. Su señoría debe tenerse en cuenta que se debe valorar la evolución normativa que ha venido teniendo el régimen pensional, como quiera que para la época en que el señor demandante se afilió había norma expresa que establecía los requisitos mínimos para que se tuviera como válida un traslado de régimen pensional. Esto es la ley 100 de 1993 y asimismo el decreto 692 de 1994. También se puede traer a colación lo establecido dentro del decreto 720 de 1994, donde al señor demandante se le establecieron las prestaciones a la cual tenía lugar, que no son otros que los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Solicito a su señoría que se tenga en cuenta que al momento de trasladarse el señor demandante pues no contaba con ningún derecho consolidado ni con una expectativa legítima que se le pudiera vulnerar. Asimismo tenía la facultad expresa de trasladarse y así lo aceptó durante 25 años, tiempo en el cual mi representada dio a cabalidad cumplimiento, enviándole los extractos y demás informaciones financieras que tuviera lugar en su cuenta de ahorro individual. Lo que se evidencia en el presente proceso, su señoría, es que la demandante pretende, bajo la excusa de una falta de información, es equiparar una mejor pensión en el régimen de prima media con prestación definida, creando así una inestabilidad del sistema financiero, como quiera que al momento de darse el traslado de régimen pensional él aceptó las condiciones propias del régimen en el cual estaba afiliado. Asimismo, no puede desconocerse que mi representada para el año 2004 envió un comunicado por medio de un diario de amplia circulación como fue El Tiempo, un edicto comunicándole a la comunidad en general la posibilidad que tenían de trasladarse sin ninguno de los llenos de los requisitos hacia Colpensiones, tiempo en el cual el señor demandante tampoco hizo uso de dicho derecho que le fue otorgado mediante la expedición de la ley 797 del año 2013. En ese sentido dejo sustentado mis alegatos de conclusión. Muchas gracias, su señoría.
Muy bien, entonces hemos recopilado las alegaciones finales de porvenir. Doctora, por último, tiene el uso de la palabra en nombre de Colpensiones para... Muchísimas gracias, su señoría. En relación con la pretensión elevada por la parte actora de que sea declarada la nulidad de traslado del régimen de prima media con prestación definida administrado por el ISO y Colpensiones al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la AFP Porvenir S.A., esta administradora carece de legitimación para pronunciarse sobre la misma, lo anterior como quiera que la afiliación efectuada por el demandante con la AFP en comento fue un acto en el cual Colpensiones no tuvo injerencia alguna, por lo tanto sería inapropiado emitir conceptos favorables o desfavorables en relación con un acto jurídico en el cual la entidad no fue parte. En todo caso, debe precisarse que esta administradora no ha vulnerado derecho alguno del accionante, teniendo en cuenta que la solicitud por él elevada no podía ser despachada de manera favorable, atendiendo a dos circunstancias precisas a saber. Primero, Colpensiones carece de competencia para declarar nulidades en la materia, pues es al juez del trabajo a quien corresponde determinar la validez o no del traslado. Y segundo, se dio estricta aplicación a lo consagrado en la Ley 797 de 2003 en su artículo segundo literal E, en relación con que el afiliado no podría trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, pues la citación del demandante se encuadra en la mencionada restricción, teniendo en cuenta que conforme la copia de su cédula de ciudadanía nació el 23 de septiembre de 1956, y presentó la respectiva reclamación administrativa ante mi representada tan solo hasta el 18 de octubre de 2018, esto es cuando ya superaba el límite establecido por la norma para acceder a la reactivación de su afiliación. Muchísimas gracias. A usted, doctora, muchas gracias. Recibidas las alegaciones del caso y en aras de dar cumplimiento a los principios de concentración, inmediación y celeridad característicos de los juicios de trabajo, este juzgado procede a proferir la sentencia que en derecho corresponda, para lo cual le basta simplemente evocar que la presente situación judicial tuvo origen en la demanda que él presentó contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y la Sociedad de Fondos de Pensiones Porvenir, para que previo los trámites de un proceso ordinario laboral de primera instancia se acceda a las pretensiones que fueron enlistadas en los folios 4 y 5 del expediente, consistentes en la solicitud de declarar la nulidad de la afiliación efectuada por el demandante del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad a raíz en el mes de septiembre de 1995 ante la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., que en la actualidad se fusionó con la AFP Porvenir S.A. por existir engaño y asalto a su buena fe, induciéndolo al error y viciando su consentimiento para que se trasladara al régimen de ahorro individual al que pertenece dicha administradora. Que como consecuencia de las declaraciones de nulidad de dicho traslado se ordene a la AFP Porvenir retornar al demandante Roa Quiñones junto con todos los valores que hubiera recibido como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses, con los rendimientos que se hubieran causado al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Como tercer lugar, plantea que se ordene a Colpensiones recibir en el régimen de prima media con prestación definida al señor Fernando Roa Quiñones y mantenerlo como afiliado desde el 16 de diciembre de 1981 sin solución de continuidad, que se condene a las demandadas al pago de las costas agencias en derecho y lo que resulte ultra y extra petita. Esas pretensiones del actor tuvieron como fundamento los hechos que se relatan de folios 5, 6, 7 y 8 del expediente, condensadas en 14 narraciones fácticas, a las cuales me remito de manera integral para efectos del fallo que voy a proferir, en el entendido que son de redacción y autoría de la parte demandante, por lo tanto son de su pleno conocimiento y dominio, que igualmente fueron de conocimiento y dominio de las demandadas, quienes tuvieron la oportunidad de contestar la demanda y controvertir dichos hechos. Es decir, que siendo relevante y de conocimiento de las partes, el juzgado se ve relevado de volverlas a repetir en este momento procesal por razón de economía del mismo. Pues bien, con esos hechos y pretensiones se admitió la demanda, se corrió el traslado de ley, Colpensiones por intermedio del apoderado judicial aquí presente, dio contestación, se opuso a las pretensiones que le fueron formuladas en su contra, aceptó como cierto los hechos 1, 2, 3, 10 y 11, y en cuanto a los hechos restantes indicó que no son ciertos o no le constan, y para el efecto invocó como excepciones las que denominó de prescripción y caducidad, cobro de lo no debido, buena fe y la declaratoria
de otras excepciones, tal como se lee de folios 83 a 85. En cuanto a la accionada Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías por Venir, hay que rememorar que mediante auto de fecha 24 de mayo del año 2019, debidamente ejecutoriado, se le tuvo por no contestada la demanda. Fue así entonces como surtido el trámite de la instancia y no observándose causal de nulidad que invalide el actuado, es que procedemos a dirimir la controversia previas las siguientes consideraciones. La primera hace relación a la verificación del agotamiento de la reclamación administrativa cuando de acciones encaminadas contra entidades del Estado se trate, como en este caso ocurre con Colpensiones. Por ello, al verificar el expediente se encuentra que de folios 55 a 52 se agotó la exigencia del artículo 6 del Código Procesal del Trabajo, lo que de contera entrega la competencia a este juzgador para dirimir el conflicto. Con estas manifestaciones, entonces, nos ocupamos del estudio de la nulidad del traslado que se preca como pretensión motora del mismo. Solicita la parte demandante se declare nulo o ineficaz el traslado del régimen al Fondo de Pensiones por Venir, traslado que para todos los efectos debe considerarse se realizó en el año de 1995. Como fundamento de las peticiones se expresa el actor que nació el 23 de septiembre de 1956, que estuvo afiliado al IS Seguro Social del 16 de diciembre del 81 al 30 de septiembre del año 1995, acreditando 654.14 semanas, que en septiembre de 1995 los asesores de Porvenir, antes Horizonte, le ofrecieron la opción de traslado de régimen, indicándole que como era el dueño de la empresa, podría realizar aportes voluntarios y no tendría que realizar aportes obligatorios a pensiones, por lo que solo volvió a realizar aportes obligatorios hasta el año 2005, que igualmente le indicaron que se podía pensionar antes de la edad requerida en el IS y en cuantía muy superior. Colpensiones, a dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones del proceso, aduciendo que en la afiliación al RAIS no tuvo injerencia alguna y que además no se violó derecho alguno del demandante y que considera entonces que ese traslado está investido de plena validez y legalidad. De otra parte, en lo que respecta, no hubo contestación alguna del fondo demandado al cual se efectuó la afiliación respectiva por venir dentro de los términos que establece la norma, y por ello el juzgado dio aplicación al artículo 30 y continuó el trámite del proceso con la audiencia que hoy ocupa nuestra atención. De acuerdo entonces a la postura asumida por las partes y al no ser materia de discusión el hecho de afiliación al régimen de prima media y posterior traslado al RAIS, resulta imperioso acudir al precedente jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo sentenciado el 22 de noviembre del año 2011, dentro de la providencia de la cual fue magistrada ponente la doctora del Pilar Cuello Calderón, bajo la radicación 33083 sobre la ineficacia del traslado del sistema de la prima media con prestación definida administrado por el IS al RAIS administrado por fondos de pensiones, el cual, según dicha sentencia, solo opera cuando se presenta error en cuanto a la información que se le brinda al afiliado y las expectativas erradas que le generan al momento de aceptarle el traslado al fondo pensional. Señalando esa corporación de la justicia ordinaria, que el fondo de pensiones es el que debe proporcionar al potencial afiliado una suficiente, completa y clara información sobre las reales implicaciones que le conllevaría dejar el anterior régimen, el de prima media, y sus posibles consecuencias a futuro. En lo atinente al deber de información y las consecuencias del traslado de régimen, también indicó el referido proveído que la ley radica en esos fondos el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen y cuyos deberes surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su afiliación a la administradora. Indica también esa providencia que la doctrina ha elaborado un conjunto de obligaciones especiales, entre ellas la del deber de información desde las etapas previas a la afiliación por parte de la administradora, al igual que el deber del buen consejo que les asiste y aún de llegar, si fuera del caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le podía perjudicar. Cierro comillas.
Más adelante aclara respecto a la validez del formulario de afiliación, que es uno de los argumentos que expresa aquí Porvenir, en el sentido de que la firma del afiliado habilita toda la información que debía entregarse. Comillas, no desdice la anterior conclusión lo asentado en la solicitud de vinculación a la administradora de pensiones que aparece firmado por el demandante, que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones, pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña. Igualmente, y en el caso de autos imperiosos, resulta rememorar que le correspondía, en cumplimiento de ese precedente jurisprudencial, le correspondía a la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir la carga de la prueba tendiente a demostrar que al momento de la afiliación le proporcionó al actor una suficiente, completa y clara información sobre las reales implicaciones que le conllevaría dejar el anterior régimen y las consecuencias futuras. Actuación que brilla por su ausencia en este proceso, pues se reitera, en primer lugar, no contestó la demanda, el llamado, no obstante haberse notificado en debida forma la existencia de la presente demanda, tal como se indicó en el prohibido del 24 de mayo del 2019, que corre a folio 106. Sin embargo, el hecho de la afiliación a esa administradora de pensiones del RAIS se encuentra debidamente probada con las documentales que reposan de folios 31, 32 a 35 y 42 a 43, donde se colige que el accionante se trasladó el 21 de septiembre de 1995, pruebas que no entregan certeza ni demostración alguna que al demandante en ese momento del traslado le hubieran suministrado una información clara y precisa respecto a la consecuencia que implicaba el cambio de régimen pensional. Cabe rememorar en este momento la línea jurisprudencial que ha trazado la Corte Suprema de Justicia con la sentencia 31.314 del 2008, donde desde ese momento señaló, comillas, bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora. Comillas, en estas condiciones el engaño no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa de proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de la decisión que se persigue. De esta manera, la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada. También es oportuno, dentro de esa línea trazada por la Corte, traer a colación la sentencia con radicación 47.125 del 2017 del doctor Gerardo Botero Zuluaga, cuando evocando los artículos 97 y siguientes del Estatuto Financiero, recordó la obligatoriedad de los administradores de pensiones de obrar de buena fe en los siguientes términos, comillas, las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado, cierro comillas. Ahora, sobre la ineficacia del traslado por falta de información de los afiliados al RAIS, sostuvo que es procedente, se encuentre o no la persona en transición, tal como acontece aquí en el caso de autos con el demandante, pues si bien ni por edad ni por semanas conservó el régimen de transición, ya que de la copia de la cédula de ciudadanía de folio 22 se advierte que nació el 23 de septiembre del 56, contando con 37 años de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93 y 637 semanas aproximadamente a la misma data, y efectuando cotizaciones sobre un IBC de la fecha del traslado que superaba los 2 salarios mínimos legales de la época, según se extrae de la historia laboral expedida por Colpensiones y que puede ser verificada de folios 24 y 93 del expediente, teniéndose que conforme a la proyección pensional que le efectuó Porvenir al actor, folio 30 vuelto, en el RAIS su mesada pensional a los 62 años, año 2018, sería de 1.364.200 pesos, y en el régimen de prima media con prestación definida sería de 2.102.861 pesos, según la pericia que aportó la parte demandante, teniendo en cuenta que para el año 2018 el accionante efectuó cotizaciones que rodean un IBC de 4.938.500 pesos, como se verifica de folios 32 a 35, observándose una evidente desmejora en la mesada pensional. Los aspectos antes referidos, en lo atinente a la obligación relativa al deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, en lo atinente a la no satisfacción de ese deber con el diligenciamiento del formato de afiliación y la carga de la prueba en cabeza de los fondos de pensiones en estos eventos, ha sido reiterada
pacíficamente por las sentencias 1452 del año 2019 con radicación 68852 del 3 de abril, la sentencia SL 1688 del 2019 de fecha 8 de mayo de esta anualidad y la SL 1689 de la misma fecha 8 de mayo del año 2019. Igualmente ha de decirse que la ineficacia de la afiliación no está relacionada en manera alguna con la expectativa de pensión o un derecho causado, pues ello no está consagrado ni en la legislación ni en la jurisprudencia para que proceda la ineficacia del traslado de una AFP por incumplimiento del deber de información, tal como se indicó en las sentencias ya referidas. En conclusión, al analizar las pruebas arrimadas al expediente, no encuentra este juzgador plenamente demostrado que al momento o que al demandante para el momento o fecha de traslado de régimen, esto es el 21 de septiembre del año 1995, se le hubiese brindado la información antes aludida. Es de mencionar que si bien no se demostró vicio en el consentimiento a la firma del formulario de afiliación, lo que se echa de menos, como lo dijo la Corte por parte del despacho, es que no se le hubiera entregado esa información necesaria, indispensable y precisa como obligación del Fondo de Pensiones donde se afilió sobre las implicaciones que le representaba dicho cambio de régimen con plena conciencia de sus alcances, siendo así palmaria la ausencia de medios probatorios que permitan establecer que el referido fondo privado brindó la debida asesoría al actor al momento del traslado. Así las cosas, el juzgado debe acceder a las pretensiones del proceso y en consecuencia declarará la ineficacia del traslado efectuado el 21 de febrero de 1995, del 21 de septiembre, perdón, del 95 del señor demandante Fernando Roa al Fondo de Pensiones, Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías por Venir, y se ordenará el traslado de todos los aportes realizados por él y sus respectivos rendimientos a Colpensiones, entidad que deberá recibir los mismos y activar la afiliación del actor a dicha administradora, teniéndose para todos los efectos legales como única afiliación válida del accionante al Sistema General de Pensiones el efectuado con esa entidad de Colpensiones. Dados los resultados, se declararán no probadas las excepciones, y como quiera que una de ellas que propuso la demandada Colpensiones fue la prescripción, desde ya se indica que no resulta avante, pues la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la sentencia 1421 del año 2019, con radicación 56174 del 10 de abril de esa y la del 10 de abril de esa anualidad, además de ratificar todo el precedente jurisprudencial citado en este fallo sobre el específico tema de la prescripción, dijo que en tratándose de pretensiones encaminadas a obtener la nulidad de traslado de régimen pensional y sus efectos, los artículos 488 y 105 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social sobre prescripción trienal no aplican, pues aquellos ostentan un carácter declarativo y se relacionan con un derecho fundamental, irrenunciable e imprescriptible, no susceptible de extinción con el transcurso del tiempo. Las costas corren a cargo de la parte demandada por venir, que fue a donde se realizó el traslado que se declara ineficaz. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar la ineficacia del traslado efectuado por el demandante Fernando Roa Quiñones al Fondo de Pensiones Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías por Venir a partir del 21 de septiembre del año 1995, y como consecuencia de ello se ordenará el traslado de todos los aportes realizados por este y sus respectivos rendimientos a Colpensiones, entidad que deberá recibir los mismos y activar la afiliación del actor a dicha administradora, teniéndose que para todos los efectos legales la única afiliación válida del demandante al Sistema General de Pensiones es el efectuado con Colpensiones, tal como se solicitó desde el nivel demandatorio y por las razones expuestas a lo largo del proveído. En segundo lugar, condena en costas a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías por Venir. Esta sentencia, al tenor de lo dispuesta en la Ley 1149 del año 2007, se notifica en estrados a las partes, informando que contra ella procede el recurso de apelación, el cual ha de ser interpuesto y sustentado en el acto mismo de notificación de esta sentencia, de lo cual dejo la constancia sonora respectiva. El juez 13 laboral del Circuito de Bogotá, William Hernández. ¿Hay alguna manifestación frente a la sentencia proferida, doctora?
Conforme, su señoría. Tiene el uso de la palabra la apoderada de Porvenir, por favor. Gracias, su señoría. Siéndose la etapa procesal correspondiente, me permite interponer recurso de apelación contra la sentencia proferida por su honorable despacho en los siguientes términos. Se difiere totalmente del análisis realizado por su señoría en el presente caso, teniendo en cuenta que se le dio aplicabilidad 100% a la jurisprudencia que deviene desde el año 2008, dejando a un lado las normas expresamente aplicables para el año de 1995, como es el decreto 692 de 1994 y el decreto 720 de la misma anualidad, donde establece el primero los requisitos que deben existir para que se considere válida la afiliación al Sistema General de Pensiones, en este caso al RAIS, como quiera que el formulario de afiliación cumple a cabalidad cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 11. En cuanto a la falta de información que dentro de la jurisprudencia se denota, debe tenerse en cuenta, su señoría, que para la época en que el señor demandante se afilió, las condiciones en las cuales se daba dicha afiliación eran totalmente diferentes a las cuales la jurisprudencia que cita dentro de la parte emotiva se están retrotrayendo a situaciones fácticas que transcurrieron años anteriores, en los cuales se vendría vulnerando, como la ley, en el tiempo y en el espacio, a unas situaciones ya concretamente realizadas y consolidadas para el año de 1995. Asimismo, su señoría no debe de olvidarse que, si bien es cierto, dentro de la parte emotiva se dice que Porvenir S.A. no aportó pruebas siquiera de la información brindada, debe tenerse en cuenta que, en razón a que se dio por no contestada la demanda, y asimismo se negó la nulidad, el incidente de nulidad que se interpuso en el mismo, como quiera que dejó sin defensa a mi representada para desvirtuar lo aquí suscitado durante el decreto de pruebas y durante la forma en la cual se vería la información, como quiera que mi representada quedó sin contestación y sin pruebas. Asimismo, su señoría, también se difiere que, si bien es cierto, la jurisprudencia menciona que la simple firma del formulario de afiliación no convalida la información, pues también lo es que para aquella época en que se afilió el señor demandante, en el año 1995, estamos hablando de jurisprudencia del año 2008, como fue la 33083, la mencionada, y las demás que se mencionaron a partir del año 2019, se está dando aplicabilidad al caso en concreto del año 95. Para tal motivo solicito al honorable tribunal estudie en concreto el caso que aquí se profirió la sentencia y revoque en totalidad lo proferido el día de hoy, como quiera que hay norma aplicable para la afiliación del señor demandante. En ese sentido, dejo sustentado mi recurso de apelación. Muchísimas gracias. Muy bien. La apoderada de Colpensiones, ¿tiene alguna manifestación que hacer frente a la sentencia proferida? Sin recurso, su señoría. Muy bien. Entonces me corresponde a esta altura de la diligencia determinar la admisibilidad del recurso de apelación, teniendo en cuenta que el Código Procesal del Trabajo, en el artículo 66A, impone el principio de consonancia entre lo acordado y lo resuelto. A grandes rasgos, la exposición de la apoderada demandante recoge las inconformidades con la decisión que se tomó de declarar la ineficacia del despido de la afiliación, no por los argumentos que allí expone, sino por los temas estrictamente de aplicación jurisprudencial que han venido siendo objeto no solo por este juzgador, sino por la reiteración de la Corte Suprema sobre los mismos casos. En ese sentido, pues le concedo el recurso de apelación para que sea el tribunal el que determine la alzada propuesta. Enviaremos el expediente en su totalidad en el efecto suspensivo al tribunal. No es más el objeto de la diligencia. Les agradezco su presencia, su participación y les deseo que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, su señoría.